Bueno, hoy arrancamos con un tema nuevo. Es un tema que particularmente ustedes todavía no lo trataron en teoría, tengo entendido, ¿o sí? No, profe, hoy vamos a dar justamente eso. Hoy van a trabajar con árboles. Sí. Como tuvimos que dar la clase anterior el tema de Arduino en la teoría, por eso hay un pequeño retraso respecto del práctico, pero hoy ya van a dar la teoría de árboles, ¿sí? Así que la práctica vamos a hacer ahora va a ser, vamos a tratar de ver el tema que más orientado hacia la práctica y después, cuando vean la teoría más tarde, van a reforzar los conceptos teóricos asociados con árboles, ¿sí? El tema de árbol es un tema que es muy interesante para tratarlo y que vincula un poco lo que estuvieron viendo de punteros con recursividad, ¿sí? Árbol es una estructura que se maneja en la práctica de una manera recursiva. La gran parte de los métodos, de las funciones con las que trabajamos, son todas recursivas. ¿Qué es un árbol? ¿Sí? Un árbol, habíamos hablado cuando dimos listas enlazadas, que empezábamos a trabajar con estructuras dinámicas y que teníamos dos tipos de estructuras dinámicas. Las estructuras lineales y las estructuras no lineales. Las lineales eran las listas, las pilas y las colas, y las no lineales aparecían los árboles y los grafos, ¿sí? Un árbol es una estructura dinámica no lineal, es decir que en este caso se puede llegar a considerar como un concepto de lista, pero la particularidad que tiene es que no solo es una estructura dinámica, sino que el dato en sí, el nodo, ya no va a tener un solo puntero, sino que puede tener más de un puntero. Nosotros en particular en la práctica vamos a trabajar con árboles binarios, donde cada nodo tiene dos punteros, pero podríamos tener más si trabajamos con árboles que no sean de tipo binario. Entonces, el árbol en sí es una estructura dinámica, es una estructura no lineal, y nosotros la vamos a utilizar implementando con punteros. Como les dice ahí, es la generalización del concepto de lista, donde se permite que cada registro del tipo de dato dinámico tenga más de un enlace, tenga más de un puntero. Son estructuras de datos recursivas, o sea, son más recursivas que una lista, digamos, y son apropiados para aplicaciones que involucran algún tipo de jerarquía, por ejemplo, el árbol genealógico, el árbol que establece la jerarquía de trabajo dentro de una organización, o algún ejemplo de ramificación, como se utiliza en la teoría de juegos, por ejemplo, o árboles de clasificación y árboles de búsqueda. El árbol en sí tiene una definición recursiva, que es lo que les planteé ahí, y esa definición recursiva es muy simple. El árbol o es un árbol vacío, o consiste en un nodo que tiene datos y un puntero hacia otros árboles. En sí, él es recursivo. Entonces, como el concepto del árbol es un concepto recursivo, nosotros podemos hacer utilización de la recursividad para resolver las funciones básicas que corresponden al árbol, como ser la inserción, la eliminación o el recorrido de los nodos, ¿sí? Entonces, básicamente el árbol es eso, es una estructura dinámica que no es lineal y donde cada nodo no necesariamente va a tener un puntero hacia otro nodo, sino que puede tener más de un puntero. Particularmente el árbol binario tiene dos punteros. Uno que me dice quién es el hijo que está a la derecha y otro que me dice quién es el hijo que está a la izquierda, ¿sí? ¿Hasta acá se entienden? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el árbol, al igual que la lista, va a ser un conjunto finito de uno o más nodos, ¿sí? Es igual que la lista en ese concepto, o sea, voy a tener una serie de nodos, puedo tener ninguno, puedo tener uno, o puedo tener una X cantidad de nodos. Pero en este caso, los nodos van a tener ciertas particularidades, tenemos nodos con características especiales. El nodo que nosotros insertamos como primer nodo en el árbol, para nosotros va a ser la raíz, ¿sí? Va a ser ese nodo especial que denominamos raíz, que es el primer nodo que colocamos en el árbol. Ese nodo, como estamos trabajando, por ejemplo, en el ejemplo que se ve ahí, A, B, C, D, F, G, H, es un árbol binario, donde cada uno, a su vez, tiene a lo sumo dos hijos. Puede no tener hijos, puede tener uno, pero como máximo puede tener dos. Y el primer nodo, que sería A, es nuestra raíz. Los nodos
al quien él apunta, que serían B y C, son los hijos de A, así como D y E son los hijos de B, o F y G son los hijos de C, ¿sí? Profe, una Sí, pregunta. ¿sí? ¿Por qué específicamente tiene que tener 2 hijos? Porque ¿Por qué no puede tener más? cuando estamos hablando de árbol binario es el ejemplo. Ah, Solo un árbol binario tiene 2. Vos podrías tener un árbol que tenga más hijos. sí. O sea, vos podés tener un árbol que tenga, si querés, que tenga N cantidad de hijos. Depende de cómo lo vas armando. En este caso, este ejemplo en particular que están viendo ahí es de binario. Por eso nomás tiene 2 hijos. Profe, ¿y eso, y si los hijos de los dos nodos serían otros nodos o no? Sí. Ah, Es un concepto recursivo donde el árbol general acá en el ejemplo, por ejemplo, ¿son es todo el nodos, árbol. nodos recursivos son? ¿Cómo? No te escuché. ¿Nodos recursivos son? No, la definición del árbol es una definición recursiva. Entonces, se ve como que, por ejemplo, A es un árbol, ¿sí? Entonces, todo lo que está en relación a A es un árbol. Ahora, yo puedo tomar el subárbol izquierdo, donde el nuevo árbol, se me voy hacia la izquierda, mi nuevo árbol es BCD. Eso de por sí ya es un árbol. Si desde A me voy hacia la derecha, mi nuevo árbol es CFGH. Si desde C me voy hacia la derecha, mi nuevo árbol es GH. Si desde G me voy a la izquierda, mi nuevo árbol es H, que no tiene hijos, pero es un árbol. A eso se refiere con que es recursivo. Que si vos te parás en un punto dentro del árbol, en un nodo, ese nodo y quienes dependan de él pasan a ser tu nuevo subárbol. ¿Sí? Después, como les dice ahí, los nodos restantes, B1, B2, B3 y Bn, digamos, se dividen en m mayor que 0 conjuntos disjuntos denominados A1, A2, AM. Y cada uno de esos subconjuntos es un subárbol de la raíz. Entonces, mi árbol general, acá en este ejemplo, tiene 3, 7, 8 nodos. Pero mi subárbol izquierdo tiene 3 nodos. El subárbol derecho tiene 4 nodos. A su vez, el que está en ese subárbol hacia la derecha tiene 2 nodos y quien está hacia la izquierda tiene uno solo. ¿Sí? O sea, yo lo puedo dividir en una X cantidad de subárboles al árbol general. Un árbol con ningún nodo es un árbol nulo porque no tiene ninguna raíz, digamos. Entonces yo puedo tener un árbol que no tenga ningún elemento, no tiene raíz, es el árbol nulo. O puedo tener un árbol que tenga uno o más nodos. Y cuando me voy desplazando por el árbol, cada uno de los desplazamientos me va llevando a un subárbol más pequeño. ¿Se entendió esa parte? sí, profe. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. El árbol binario, que es particularmente con el que nosotros vamos a trabajar, son árboles donde tienen la característica de que cada nodo, a lo sumo, tiene 2 descendientes. O sea que cada nodo puede no tener hijos, tener uno o tener 2. ¿Sí? Entonces, la definición de nuestra estructura del nodo va a ser un nodo que esté separado en 3 partes. Mi parte de datos, que puedo tener uno o más campos, digamos, un puntero que apunta hacia un nodo y otro puntero que apunta hacia otro nodo. Sería un puntero que apunta hacia el hijo que está a la izquierda y un puntero que apunta hacia el hijo que está a la derecha, en el diseño del árbol. ¿Sí? Piensen en el árbol como nosotros lo trabajamos, es como si esta estructura estuviera al revés. Nosotros lo que miramos es un árbol al revés. Para nosotros, iniciamos desde la raíz es quien está en la cima. Y a partir de la raíz empezamos a desplazarnos por las ramas. ¿Sí? Las ramas son todas las líneas que se van a ir formando de comunicación, desde la raíz hasta un extremo, hasta una de las hojas del nodo. De los nodos, ¿sí? Las hojas son todos los hijos del árbol que no tienen hijos. O sea, una hoja es aquel hijo que no tiene ningún hijo, digamos, o aquel nodo que no tiene ningún hijo. ¿Se entiende eso? O sea que G no es una hoja, ¿o sí? G no es una hoja, G es un árbol, un subárbol, digamos, ¿sí? Es hijo de C, pero él tiene un hijo, que es H. Pero, por ejemplo, D, E, F y G, que no tienen hijos, sí son hojas. Bueno, árboles de búsqueda son un caso particular de árbol binario,
son árboles en los cuales los nodos están ordenados, de acuerdo a algún criterio, digamos, ¿sí? De tal manera que si yo me posiciono en un punto, ¿sí? Por ejemplo, me paro en la raíz, yo sé que si está ordenado ascendentemente, todos los que están hacia la izquierda de mi raíz son menores que la raíz y todos los que están hacia la derecha son mayores que la raíz. Son llamados árboles binarios de búsqueda o árboles de búsqueda binaria. Son aquellos árboles en los que el valor de cualquier nodo es mayor que el valor de su hijo izquierdo y menor que el valor de su hijo derecho. Entonces no puede haber dos nodos con el mismo valor en este tipo de árbol. Esa es una característica que tiene el árbol binario de búsqueda, ¿sí? El árbol binario de búsqueda, entonces, al ser un árbol binario, cada nodo a lo sumo va a tener dos hijos, pero con la particularidad que el hijo que esté a la izquierda va a ser menor que el valor del nodo y el hijo que esté a la derecha va a ser mayor que el valor del nodo. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Se entendió? Profe, Sí. entonces antes de empezar a realizar la búsqueda, habría que hacer un ordenamiento de ese árbol. Cuando se hace la inserción se ordena. Se inserta de manera ordenada. O sea, vos tomás el primer nodo que puedes insertar. Por ejemplo, insertás el 17, ¿sí? El 17 es tu raíz. Entonces, cuando vas a insertar otro, si vos querés insertar el 5, vas a mirar si el 5 es mayor o menor que el 17. Como es menor, lo colocás a la izquierda. Ahora, cuando querés insertar el 23, lo vas a colocar a la derecha. Si vos después querés insertar el 19, vas a ver que es mayor que el 17. Vas a ir a insertarlo a la derecha. Pero a la derecha está el 22. Entonces vas a ver que es menor que el 22. Así que va a ir a la izquierda del 22. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Sí, yo tenía esa duda porque estaba leyendo en la teoría, el PDF de la teoría, y no recuerdo bien que haya dicho que necesitaba estar ordenado ya ese árbol, digamos. Para los árboles de búsqueda, sí. Necesita que haya un ordenamiento. Y ese ordenamiento se da al momento de la inserción. No es que vos ordenás el árbol después, sino que cuando vos vas insertando, se inserta de manera ordenada. A la hora de la creación del árbol, digamos. A la hora de la creación del árbol, sí. O sea, no hay un método para ordenar el árbol, sino que lo que se hace es, se inserta el elemento de manera ordenada dentro del árbol. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos una estructura de cómo sería nuestro árbol binario, ¿sí? Entonces, los árboles binarios son árboles en los que cada nodo tiene a lo sumo dos descendientes. Eso les tiene que quedar bien claro. Eso es lo que nosotros vamos a plasmar en el diseño de nuestro registro, ¿sí? De nuestra estructura. Cada nodo va a tener dos punteros que van a apuntar a esos dos descendientes que pueda tener el nodo. Entonces vamos a tener una estructura que va a ser nuestro nodo, que va a tener el contenido o el dato, ¿sí? Que puede ser a su vez un registro. Por ejemplo, un árbol donde tenemos guardados los datos, todos los alumnos, y consideramos al número de libreta como el dato para ordenarlo en el árbol, ¿sí? Pero aparte del número de libreta tenemos número de libreta, nombre, apellido, DNI, dirección, correo electrónico, teléfono, ¿sí? Todo eso va a formar la parte que tiene que ver con los datos en sí del nodo. Pero aparte de eso vamos a tener dos punteros. Vamos a tener un puntero que apunte a un nodo que va a representar su hijo derecho, y un puntero que apunte al nodo que va a representar a su hijo izquierdo. Y nuestra estructura de árbol va a ser un puntero que apunte a un nodo, que va a tener esa forma, ¿sí? Tal cual está el diseño acá. Nuestro puntero sería este, y él va a apuntar a un registro o una estructura en la cual tenemos los datos, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Si este sería un árbol y tenemos el dato, si él no tiene hijos, tanto en izquierda como en derecha, mis punteros van a estar apuntando a nulo. Cuando él tenga algún hijo, va a cambiar el puntero y va a tener la dirección de memoria correspondiente a ese nodo hijo al cual está apuntando. Tienen procedimientos básicos como lo teníamos con la lista. Nosotros tenemos que crear inicialmente nuestro árbol para poder empezar a trabajarlo.
Entonces vamos a tener una función de creación de árbol, y lo único que vamos a hacer es colocar a nuestro puntero en nulo, tal cual lo hacemos con la lista. Después vamos a tener una función que nos va a decir si el árbol está vacío, retornándonos si la lista es igual a nulo, ¿sí? Esto creo que no necesita mayor explicación, porque es idéntico a lo que trabajamos con lista, pilas e incluso con cola, digamos. Se incorporan tres funciones para trabajar con los árboles binarios que se incorporan como básicas, que son conocer cuál es el dato en el que estoy, ¿sí? Me sirven para eso, para conocer el dato. Tenemos la función que me devuelve el subhijo izquierdo, la función que me devuelve el subhijo derecho, y la función que me devuelve el dato de la raíz. Subizquierdo lo que va a hacer es, recibe como parámetro a la variable de tipo árbol, y me dice, o sea, me devuelve un nodo, que es el nodo que está a la izquierda de ese nodo, o sea, me devuelve al hijo izquierdo de la raíz en la cual estoy parado, ¿sí? Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, estamos acá, en este árbol, ¿sí? Estamos parados en A, si yo le pido subizquierdo, hijo izquierdo, él me va a devolver a B. Ahora, si yo estoy recorriendo el árbol y estoy parado en G, y le digo izquierdo, él me va a devolver a H. Así como si estuviera parado en F y le pido izquierdo, me va a devolver nulo, ¿sí? Esto me devuelve el valor del hijo izquierdo del árbol en el cual estoy parado, del nodo en el cual estoy parado, ¿sí? Por eso es que a medida que nosotros nos vamos desplazando, vamos teniendo subárboles cada vez más pequeños. En la segunda función subderecho lo que hace es lo mismo, nada más que en vez de devolver el hijo izquierdo, me devuelve el hijo derecho, ¿sí? O sea, me devuelve un nodo, que es el nodo a cual está apuntando hacia la derecha, el nodo en el cual estamos parados. Y la tercera función, dato raíz, lo que hace es decirme cuál es el dato que está, o sea, cuál es el dato que tiene la raíz en la cual estamos en ese instante de ejecución. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, si recién empiezo a recorrer el árbol, ¿sí? Si yo le pregunto cuál es el dato, me va a decir A. Ahora, si me estoy desplazando y llegué hasta E, cuando yo le pida el dato raíz, me va a decir que es E, porque es el nodo en el cual está parado en ese instante de ejecución. ¿Sí? ¿Se entendió estas tres funciones? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, se entendió. Esta es la función de inserción. Cuando nosotros vamos a hacer una inserción en el árbol, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es, lo que hablamos hace un ratito, tenemos que tener en cuenta si primero, si nuestro árbol es binario, segundo, si nuestro árbol es un árbol de búsqueda. En este caso, estamos trabajando con árboles de búsqueda binario. Entonces, tenemos que considerar si lo que vamos a insertar es mayor o menor que lo que ya está insertado en el árbol, si ya hay nodos, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es preguntar si hay un nodo, si existe, si el árbol no está vacío. Si el árbol es un árbol vacío, que sería la primera opción si me da verdadero, lo que va a hacer es, va a reservar el espacio de memoria con el malloc para ese árbol. Directamente trabaja sobre el árbol porque el árbol está vacío, ¿sí? Entonces puede hacerlo. Reserva el espacio de memoria, una vez que le asignó la memoria, pregunta si el dato, si es distinto de nulo, digamos, ¿sí? ¿Para qué hace esta pregunta? Esta pregunta lo hace por si malloc no pudo reservar memoria. Si malloc pudo reservar memoria, esto me va a decir que es falso, que tiene una memoria asignada. Entonces, como tiene una memoria asignada, carga el nodo. Asigna el dato recibido como parámetro al contenido del árbol y asigna nulo a su hijo izquierdo y a su hijo derecho, ¿sí? Hasta acá estamos en un árbol que no existe, ¿sí? Está vacío. Si no pudiera reservar la memoria, me va a decir que no tiene memoria disponible y va a cortar la ejecución del programa. Si el árbol no está vacío, ¿sí? Si tiene el nodo, entonces él tiene que fijarse si va a colocar ese dato
hacia la izquierda o hacia la derecha de la raíz en la que está. Entonces lo que hace es preguntar si el dato es menor que el contenido del árbol. Si el dato es menor que el contenido del árbol, va a ser una invocación recursiva a la función insertar, o sea, se vuelve a llamar a sí mismo. Pero ahora lo que envía como parámetro es el hijo derecho, ¿sí? La dirección del hijo derecho se lo manda como parámetro y manda el dato que recibió. Entonces, si el dato es menor que el contenido del árbol, perdón, el hijo izquierdo. Si el dato es menor que el contenido del árbol, él se va a la izquierda, ¿sí? Ahora, si el dato no es menor que el contenido del árbol, él va a preguntar si el dato es mayor que el contenido del árbol. Si es mayor, se va a ir hacia la derecha, haciendo también una llamada recursiva. Y si no es menor y no es mayor, significa que son iguales. Como es un árbol binario de búsqueda, no puede almacenar iguales, entonces por el último else lo que él hace es devolver valor duplicado, o sea, muestra por pantalla valor duplicado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué nosotros ponemos en P árbol, no sé si es parámetro árbol, el asterisco, si ya ocupamos la flechita? Porque no sé si se entiende. ¿Acá? Sí, sí, sí. Aquí es porque vos estás recibiendo puntero de puntero. Ah, claro. El árbol es un puntero, ¿ves? A un tipo de árbol. Ahora, cuando ingresa como parámetro aquí, ingresa puntero de puntero. Entonces, vos le decís al primer puntero que querés acceder a su contenido. Ese contenido a su vez es un puntero, por eso está la flechita. Lo mismo que por ese mismo motivo, cuando envías en la llamada a la invocación al insertar, haces la dirección de memoria de, la dirección de memoria de el contenido que ingresó aquí, este contenido es un puntero y de ese puntero le pedís a la izquierda. No sé si te aclaré o te oscurecí la respuesta. No, sí, o sea, entiendo por ahí lo que es difícil es imaginarse en la cabeza un puntero, pero, o sea, se entiende perfecto. Sí, lo hace para que no se pierda, porque acá, fíjense que yo no estoy trabajando con una variable auxiliar. Yo trabajo directamente sobre el parámetro árbol. Al recibirlo como referencia, él le está garantizando que lo que yo estoy recibiendo es el acceso a esa memoria específica. Y cualquier cambio que nosotros hagamos aquí va a impactar directamente sobre la memoria. Se actualizan automáticamente todos los punteros. Si se fijan, en las listas, en pilas o en colas, nosotros usábamos una variable auxiliar para hacer los desplazamientos, para no tocar el puntero original. Acá no, acá directamente nos vamos desplazando y cuando nos vamos desplazando, él va haciendo las actualizaciones que necesita. Lo hace sobre la propia estructura. Cuando termina la ejecución, el puntero original sigue apuntando solo a la primera posición. Pero como él se fue desplazando con el puntero del puntero, la primera vez, supongamos que tenemos un árbol que tiene 5 nodos, ¿sí? La primera vez ingresó el árbol con 5 nodos. Ahí le dijo que se vaya a la izquierda. Si a la izquierda él tiene 2 nodos, va a ingresar un árbol que tiene 2 nodos. El primer puntero ya se olvidó, no lo toca más, está sobre el segundo puntero. En ese puntero, si él le dice que necesita ingresar a la izquierda y le queda un solo nodo, se va hacia la izquierda. Ingresa un árbol que tiene un solo nodo. Ahí él se va a mover otra vez hacia la izquierda porque necesita insertar a la izquierda y cuando ingrese va a ingresar el nulo. En ese nulo va a entrar por acá. A ver si podemos hacer... Y por acá la cámara. Supongamos que nosotros queremos... Ahí quedó. Nosotros queremos crear un árbol, ¿sí? ¿Sí? Tenemos nuestra variable árbol, acá, que es un puntero. ¿Está? El árbol lo inicializamos, él está valiendo nulo, no tiene nada. Queremos insertar el primer nodo, ¿sí? Nuestro nodo es el 17, dijimos. Cuando queremos insertar el 17, lo que va a hacer, va a venir y va a preguntar si el árbol es vacío, va a recibir. Este es el árbol. Lo que ingresa como parámetro, ¿sí? Es un apuntador
que está apuntando acá. Este es P árbol. ¿Sí? Es un puntero que apunta al puntero. Eso es lo que ingresa como parámetro. Cuando, si los dos están apuntando a nulo hasta ese momento, entonces él pregunta si esto es nulo. Él le dice, él está apuntando a esta dirección. En esta dirección hay un nulo. ¿Sí? Como está apuntando a nulo, le dice que no tiene ningún nodo. Entonces va a crear el nodo. Reserva el malloc. Hace el nodo tiene espacio para 3 campos. ¿Sí? Le dice que en la dirección, o sea, él pregunta y reserva. Cuando reserva el malloc, la dirección de memoria que guarda, ¿sí? Supongamos que este es nuestro puntero, este está guardado en la dirección 1, 2, 3, ¿sí? Significa que lo que entró, que es un puntero a él, acá tiene un 1, 2, 3. ¿Está? Cuando él reserva el malloc, le dice que guarde una dirección de memoria que es esta es la dirección 5, 5, 5, y que la guarde en el contenido, si se fijan, está, aquí estoy en esta línea, en la línea del malloc, ¿sí? En el contenido del árbol. Este es el que ingresa, P árbol es este, el contenido de él es este. O sea que el 555 lo coloca acá. Cuando hizo eso, él empieza a apuntar a este lado. Entonces ahí le dice, dentro del if le pregunta, ¿esto es nulo? Le dice que no es nulo, entonces empieza a cargar. El dato que ingresó es el 17. En contenido, o sea, en P árbol, el dato que tiene, que es su asterisco, que es este. Flecha contenido, que es acá, coloca el dato, acá coloca el 17. ¿Sí? Le dice, asterisco, está parado acá, P árbol, o sea que apunta acá. Flecha izquierdo, hijo izquierdo, viene aquí, y le dice, acá tiene nulo. Y lo mismo para el derecho, acá tiene nulo. ¿Sí? Insertó el primero. Finaliza la ejecución, este desaparece. Ahora, si quisiéramos insertar un nuevo árbol, ¿sí? Ingresamos el 22. Ese es el dato que queremos entrar. Viene y pregunta, ¿sí? Lo primero que hace es recibe la copia. Este es P árbol. Ese P árbol está apuntando a donde apunta él. Él está en el 123. ¿Sí? O sea, está acá. Este está acá. Le dicen, ¿el árbol está vacío? ¿El contenido de P árbol está vacío? No, vale 555. Como vale 55, se va al else. ¿Sí? En ese caso estamos parados en este else que está aquí. ¿Se llega a ver el puntero? Cuando se posiciona ahí, pregunta, el dato que recibimos es 22. ¿Es menor que asterisco P árbol? O sea, asterisco P árbol es 555, flecha contenido, 17. El 22 es menor que el 17, le dice que no. Entonces se va al segundo if y pregunta por el else. El dato que recibió, que es 22, es menor que asterisco árbol, flecha contenido, que es, en este caso es nulo, ¿sí? A ver, estamos acá, perdón, viene acá y pregunta si el dato es menor, le pregunta si es mayor, ¿sí? Como el dato es mayor, porque estamos hablando del 17 y este es un 22, se va hacia su derecha. Ingresa en esta opción, en este insertar. Insertar, P árbol, hijo derecho, ¿sí? Entonces, él envía a la nueva invocación a la función. Acá estamos, este es el primero, la primera invocación del insertar, ¿sí? Cuando hace eso, él envía y hace una nueva invocación. Tenemos un segundo insertar. En ese segundo insertar, él manda del árbol su hijo izquierdo. O sea que él va a recibir un P árbol, acá va a haber un nuevo P árbol, donde el contenido de P árbol va a ser un puntero que esté apuntando al hijo izquierdo del árbol que estaba arriba, ¿sí? El hijo izquierdo del árbol que estaba arriba es este. O sea que él acá está apuntando a nulo. ¿Se entiende eso? Voy de vuelta si quieren.
Dígame si se entendió o si vamos de vuelta. Y sí, mejor si puede repetirnos. Bueno. Queremos insertar el 22, dijimos, ¿sí? Cuando inicia, crea p-árbol. Acá estoy en la primera llamada. Se invocó a insertar. Se envió a este. Este es mi puntero original. O sea que él recibió p-árbol, es un puntero que apunta al puntero. Él vale 123. Empieza preguntando si su contenido es nulo o no, porque vale 555. Como el contenido no es nulo, entonces se va por el else. En el else está parado acá. Pregunta si el dato, que es el 17, es menor, si el dato que ingresó, que es el 22, es menor que el contenido, que es el 17. Le dice que no. Entonces se va al segundo, al else if. Pregunta si el dato que recibió, que es el 22, es mayor que el contenido, que es 17. Le dice que sí, que es mayor. Entonces ingresa por ese if. Como eso es verdadero, va a ir a insertar, va a pararse en esta línea. En la línea que dice insertar, ampersand, asterisco árbol, hijo derecho, ¿sí? Entonces, él, ahí cuando hace insertar, abre una nueva llamada, una función. Es una función recursiva. En esta segunda llamada, es como que ingresamos acá de vuelta. Vuelve a crear, para la segunda llamada, vuelve a tener a la variable p-árbol, que es el parámetro. Ese parámetro tiene un contenido. El contenido que ingresa ahí fue lo que le mandé del otro lado. Del otro lado le mandé p asterisco, p-árbol, ¿sí? Hijo izquierdo. O sea que yo le mandé un nulo. Acá ingresó nulo. Él está valiendo nulo. ¿Se entiende eso? Como aquí ingresó nulo y ingresó también el 22. Son los dos parámetros que estaban arriba. Cuando ingresó nulo, él va y pregunta, en esta nueva invocación, está parado acá al principio, en la primera línea, si es árbol vacío. Sí, es árbol vacío porque es nulo. Como es nulo, se va a hacer el malloc. Hace el malloc, reserva un espacio de memoria. En ese espacio de memoria va a tener los tres campos, ¿sí? Supongamos que esto es memoria 777, ¿sí? Reserva ese espacio de memoria y le dice que eso guarde en donde está apuntando este. Este estaba apuntando en esta dirección donde está el nulo, ¿sí? O sea que él lo que va a hacer es, cuando reserve, acá va a colocar el 777. Este nulo que está aquí no es cualquier nulo. Él está apuntando acá. Cuando está apuntando este nulo, ¿sí? O sea, esa dirección. Él cuando hizo la reserva, reservó eso. Una vez que hizo eso, carga el dato. Acá coloca el 22. Acá coloca el nulo. Y acá coloca el nulo, ¿sí? Entonces, este ahora está apuntando a este lado. Termina la ejecución y desaparece todo esto, ¿sí? De esta función. Termina la ejecución de esta función, esta retorna aquí. Cuando retorna aquí, se da cuenta que no tiene nada más para hacer y también desaparece esto. Entonces me quedó un nuevo árbol. Mi nuevo árbol es el árbol que sigue teniendo 5, 5, 5, o sea que él está apuntando a un nodo que tiene 17 acá, que acá tiene nulo, es este, que acá tiene 7, 7, 7, o sea que él apunta hacia su izquierda, tiene otro nodo que es, perdón, hacia su derecha, hicimos mal en el dibujo. No era este null, era el otro null. ¿Por qué no me indicaron? A ver, no sé quién está más perdido, si ustedes o yo. Este tiene, acá sigue manteniendo el null y hacia la derecha acá tiene el 777 y este tiene el nodo 22, null, null. No sé si se llegó a entender porque al final hicimos un matete.
¿Sí o no? Si no, vamos de vuelta. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Lo que él va haciendo es, al ir traspasando el puntero del puntero, él en realidad va haciendo los vínculos y automáticamente va modificando las direcciones de memoria. Entonces, cuando hizo el malloc aquí, él automáticamente actualizó acá. ¿Sí? Eso lo hace automático a través del proceso de recursividad. Por eso actualiza, por el proceso recursivo. Si no fuera un proceso recursivo, tendríamos que hacerlo de alguna otra manera más manual, digamos. Ahora vamos a ver de vuelta cuando veamos el código cómo funciona, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Si no hay ninguna pregunta acá. Los recorridos. Hoy nosotros lo que vamos a ver es las inserciones y los recorridos. Las eliminaciones lo vamos a ver en la próxima clase, porque eso es un capítulo aparte de eso. Los recorridos de los árboles binarios. Los árboles binarios se pueden recorrer de dos formas. Pueden recorrerse por profundidad y pueden recorrerse por amplitud. Cuando hablamos de amplitud, estamos hablando de recorrer el árbol capa por capa, llamémosle, ¿sí? Por niveles es el recorrido. En ese caso, el recorrido por amplitud, nosotros hacemos un recorrido que no conlleva un proceso recursivo, sino que es un proceso iterativo en el cual se utiliza una estructura adicional para hacer los recorridos, que es una estructura de tipo pila. Ahora, perdón, una estructura de tipo cola. El recorrido en profundidad sí es un recorrido que es de tipo recursivo, que es lo que nos interesa a nosotros. El recorrido en profundidad se puede hacer de tres maneras, ahora vamos a ver cuáles. Y cuando nosotros recorremos el árbol es porque necesitamos hacer algo con el árbol. Y en ese proceso siempre tenemos tres acciones básicas. Una acción es leer el valor del nodo, otra acción es seguir por el hijo izquierdo del nodo, si es que tiene hijo izquierdo, y otra acción es seguir por el hijo derecho del nodo, si es que tiene hijo derecho, ¿sí? Esas son las tres acciones básicas. El orden en el cual yo haga esas tres acciones me va a determinar si estoy trabajando con un recorrido en profundidad de preorden, de inorden o de postorden. El primero es el de preorden, ¿sí? Fíjense que es una función recursiva muy básica. En esta función recursiva nosotros tenemos el condicional para la función, que sería el if, nuestro caso base, que sería que el árbol sea nulo, y actuamos ante el caso general, que sería el caso recursivo, con la llamada recursiva. Por el caso base, nosotros no realizamos ninguna acción acá. En este caso, lo que él hace es va preguntando y va a ir recorriendo el árbol y va a dejar de recorrer cuando ya no tenga nodos. Cuando haya recorrido a todos los nodos del árbol. Por eso pregunta si árbol es distinto de nulo. Mientras árbol sea distinto de nulo, él va a seguir haciendo la llamada recursiva. En el preorden, la primera acción que va a hacer es actuar sobre el nodo. En este ejemplo, lo que le está haciendo es mostrando el valor del nodo. Entonces, ese actuar implica mostrar el dato solamente por pantalla. Pero podría ser que quisiéramos contar el nodo, calcular, tomar el valor, hacer algo, digamos, con el nodo, o simplemente buscarlo para mostrarlo, X cosa. La segunda acción es una llamada recursiva, donde la función se llama a sí misma, y a quien envía como parámetro es al árbol que está hacia su izquierda, o sea, a su hijo izquierda. Y la segunda llamada, la tercera llamada, va a ser una llamada también recursiva, donde está enviando como parámetro a su hijo derecho. Y entonces, él está parado en un árbol. Arranca, supongamos que tenemos un árbol que tiene 3 nodos. La primera vez, él se para en el primer nodo, que va a ser la raíz. De ese nodo, muestra el valor del dato por pantalla, y después se va hacia su izquierda. En el hijo izquierdo, es la nueva raíz, muestra su dato por pantalla, y se va hacia su izquierdo. En la izquierda, él no tiene nadie, porque solamente eran 3 nodos. Ese nodo lo que hace es vuelve hacia atrás. En la llamada recursiva. En la segunda llamada recursiva, él se va hacia la derecha, hacia una nueva llamada. Hacia la derecha tampoco tenía nada, entonces vuelve. Y ahí recién vuelve otra vez hacia la raíz y se va de vuelta hacia el hijo derecho. Y así va a ir recorriendo.
En el ejemplo que tenemos ahí, tenemos un árbol donde tiene 7, 5, 9, 3, 6, 8, 11, 10. Si nosotros nos guiamos por el ejemplo y por el código que corresponde a la función preorden, él lo que va a hacer es, va a recibir a la raíz que va a ser 7. Cuando reciba el 7, como no es nulo, lo va a mostrar. Después se va a ir hacia la izquierda. Hacia la izquierda está el 5. Como no es nulo, lo va a mostrar. Después se va a ir hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Hacia la izquierda está el 3. Como no es nulo, lo va a mostrar. Luego se va a ir a la izquierda del 3. A la izquierda del 3 no hay nada, vuelve. Entonces se va hacia la derecha del 3. Hacia la derecha del 3 no hay nada. O sea que en este 3, en esta llamada hacia el 3, él ya hizo, ya mostró, se fue hacia izquierda, se fue hacia su derecha. Entonces vuelve hacia el 5. En el 5, él mostró el 5, se fue a su izquierda, ahora se va hacia su derecha. Hacia su derecha está el 6. Muestra el 6. Mira a la izquierda no hay nada, mira a la derecha no hay nada, vuelve hacia el 5. El 5 ya tuvo las 3 acciones. Recién ahí vuelve al 7. El 7, él mostró el 7 y fue a la izquierda, ahora va a la derecha, va al 9. Cuando está en el 9, empieza otra vez. Muestra el 9, va hacia el 8, muestra el 8, a su izquierda no tiene nada, a su derecha no tiene nada, vuelve al 8, vuelve al 9. Del 9 va hacia el 11, muestra el 11, del 11 va hacia su izquierda, que es el 10, y lo muestra, hacia su derecha no tiene nada, y retorna hacia la primera llamada que fue el 7 y finaliza. Entonces él los termina mostrando 7, 5, 3, 6, 9, 8, 11, 10. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Sí, bueno. Si nosotros usáramos este mismo código implementando con las funciones básicas que vimos al principio, eran estas 3, su izquierdo, su derecho y dato raíz, el código nos quedaría así, ¿sí? Podemos hacerlo de esta manera también. La segunda función es inOrder. En este caso, la actuación sobre el nodo está en el medio, entre el ir hacia la izquierda y el ir hacia la derecha. Entonces, lo primero que hace es fijarse si es nulo, el caso base es el mismo, que el árbol sea nulo. Entonces, mientras el árbol no sea nulo, él lo primero que va a hacer es ir hacia la izquierda. Después va a mostrar el nodo y por último va a ir hacia la derecha. Entonces, si estuviéramos sobre nuestro ejemplo, él lo que haría sería, toma el 7. Del 7 le dice que no es nulo. Lo primero que hace es irse hacia la izquierda, que es el 5. Del 5 le dice que no es nulo. Se va a la izquierda, toma el 3. El 3 no es nulo, se va a su izquierda, es nulo, vuelve al 3. Muestra el 3. Se va hacia su derecha. Como a la derecha no hay nada, vuelve al 5. Muestra el 5 y se va hacia su derecha. Hacia su derecha está el 6. Controla que no tenga nada a la izquierda, muestra el 6, no tiene a la derecha, vuelve hasta el 7. Recién ahí muestra el 7. Y después hace lo mismo hacia la derecha. ¿Sí? Cuando hace lo mismo hacia la derecha, va a terminar mostrando, si se fijan, va a mostrar, primero se va a mostrar el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y por último el 11. Y después retorna. ¿Sí? Si se fijan, son las mismas acciones, pero lo que cambia es el orden en el cual se ejecutan las 3, nada más. ¿Vamos? ¿Sigo? Profe, Sí. entonces eso quiere decir que como todos ejecutan la misma cantidad de recorrido, digamos, ningún método es más eficiente que otro. Son iguales, todos hacen exactamente la misma cantidad de cosas. Lo que cambia es para qué lo querés usar. Ahí cambia. Si vos estás queriendo, por ejemplo, que te muestre en orden ascendente los datos que están en el árbol, vas a usar este recorrido, el inorden. Porque si vos te fijas en el resultado, él te mostró todos los datos de manera ascendente. En cambio, si usaste el anterior, no. El anterior lo que hace es te muestra a partir de la raíz. Por eso depende de para qué vos querés usar, vas a usar uno o vas a usar el otro, pero los tres tienen exactamente el mismo funcionamiento. Claro, y cuando, por ejemplo, para utilizarlo para la búsqueda, Sí. cuando encuentra el elemento, ya deja de recorrer todos los otros subárboles y lo que queda.
Y eso depende de cómo vos armes la búsqueda. Ah, Ahí, si vos estás haciendo una búsqueda binaria, por ejemplo, la búsqueda binaria, igual que lo vimos que lo vieron con la profesora Company en la clase de búsqueda, la búsqueda binaria lo que va a hacer va a tomar a la raíz. Si la raíz es el dato, va a detenerse. Si no, se va a ir hacia su izquierda o hacia su derecha en función del dato, si es mayor o menor. Si es menor, se va a ir a la izquierda y va a descartar la derecha. Entonces va a ir acotando hasta que encuentre. Cuando lo encuentra, corta. Si no lo encuentra, me va a informar que no lo encontró. Pero va a ir acotando el árbol hasta quedarse con un árbol, con uno solo, digamos. ¿Sí? O con nada, porque no estaba en el árbol. Pero ahí va descartando directamente los elementos. Y en ese caso sí va a cortar cuando lo encuentra. En estos árboles, por eso se llaman árboles binarios de búsqueda, se hace una búsqueda binaria y la búsqueda es mucho más eficiente, porque va reduciendo el árbol hasta que le queda un elemento. Y no busca en todo, busca solamente en los sectores en los cuales encontraría al nodo. Bueno, el tercer caso, que es post-orden, lo último que hace es la acción sobre el nodo. Primero se va hacia la izquierda, después se va hacia la derecha y por último trabaja sobre el nodo. Entonces, si se fijan en este ejemplo, él lo que haría es, arranca con el 7, ¿sí? Se fija y el 7 le dice que él tiene hijos, entonces se va hacia la izquierda. De la izquierda del 5 vuelve desde la izquierda. Una vez que trabajó con el 3, no tiene nadie hacia la derecha ni a la izquierda, muestra el 3. Vuelve hacia el 5. Del 5 le dice que vaya hacia su derecha, se va al 6. Como el 6 no tiene nadie a izquierda ni a derecha, muestra el 6. Ahí recién vuelve y muestra el 5. Después vuelve al 7. Del 7 va hacia el 9. Del 9 va hacia el 8. Como el 8 no tiene nadie a izquierda ni a derecha, muestra el 8. Vuelve al 9, del 9 va hacia el 11. Del 11 va hacia el 10. Como el 10 no tiene a nadie, muestra el 10. Vuelve al 11, el 11 no tiene nadie hacia su derecha, muestra el 11, después muestra el 9 y por último muestra el 7. ¿Ven? Hace 3, 6, 5, 8, 10, 11, 9 y 7. La última acción es mostrar. ¿Se entendieron estos tres métodos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, se entendió. El recorrido en árbol por amplitud es un recorrido por niveles. Trabaja sobre el primer nivel, sobre el segundo nivel, sobre el tercer nivel y así lo va haciendo, digamos, ¿sí? Y va guardando en otra estructura. Nosotros, en la práctica, no resolvemos la solución del ejercicio que tiene que ver con búsqueda por niveles. No hacemos este código porque es un código repetitivo, no es recursivo, y es un código bastante largo, digamos, ¿sí? Entonces, no lo resolvemos en código, en práctica. Bueno, buscar. En el caso del árbol binario de búsqueda, hacemos búsqueda binaria directamente, ¿sí? Fíjense que el código es bastante simple. Se recibe al árbol y se recibe al dato que se quiere buscar. Vamos preguntando, también es una búsqueda recursiva. Si el árbol es igual a nulo, significa que no es el nodo, no lo encontró, corta. Ese sería el caso base. O sea, devuelve el falso, digamos, ¿sí? Acá me dice, ¿encontró o no encontró? Devuelve el falso. Si no, pregunta si el dato es menor que el árbol, o sea, que el contenido del árbol. Si no es así, si es así, él va a buscar hacia la izquierda. O sea, si yo estoy en un árbol donde mi raíz es 17 y yo estoy buscando el 2, él va a ir a buscar hacia su árbol izquierdo. No se va a ir a buscar en los números más grandes, porque no va a encontrar el 2 en los números más grandes. Se va hacia su izquierda. Entonces, vuelve a hacer la llamada recursiva, enviándole al hijo izquierdo y el dato nuevamente. Si este fuera falso, ¿sí? Si el dato no fuera menor que el contenido del árbol, él va a ir a buscar hacia la derecha. O sea, va a venir hacia el else y va a preguntar si el dato es mayor. Si el dato es mayor, busca enviándole al hijo derecho. Y si el dato no es mayor, es porque encontró el nodo. Y ahí retorna, ¿sí? Y ahí vuelve.
Cuando él encuentra el nodo, si se fijan, también es un caso base en cierta manera, porque acá corta, ¿sí? Puede ser o que no lo encontró o que lo encontró. En esas dos situaciones no hace la llamada recursiva. Significa que ahí corta y empieza a retroceder con ese último return que quedó. Si en todo el recorrido él nunca entró por este else, va a terminar ingresando la última vez por este else y va a retornar el falso. Y en ese caso significa que no encontró el nodo. ¿Se entiende cómo funciona esta búsqueda binaria? Y la siguiente parte tiene que ver con la eliminación, que es todo esto, digamos. Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Porque la eliminación es muy particular. Tenemos tres situaciones. Tenemos una función de eliminación que es bastante compleja. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar otra clase para poder verlo. Al final del material, este material va a estar en el aula, tienen los libros y la bibliografía de referencia que coinciden en gran parte con la bibliografía que tienen de referencia en el material de la teoría. Este es el mismo ejemplo que está en el material, ¿sí? Fíjense que cuando se hacen las invocaciones a las funciones, todas van a tener un parámetro que va a ser de tipo puntero, como el puntero tradicional que están manejando, salvo el insertar y el eliminar, que necesitan enviar puntero al puntero para que continúe con el recorrido y que actualice los valores de los punteros cuando accede para eliminar el nodo, cuando accede para insertar al nodo. Yo puedo eliminar a un nodo en particular. Puede ser el tercer nodo, el quinto nodo, el décimo nodo, digamos. Y si elimino un nodo que está en el medio del árbol, tengo que reestructurar el resto del árbol. Y en esa reestructuración él necesita actualizar punteros, por eso se pasa puntero de puntero. La estructura, ya la habíamos visto, van todos los campos que tengan que ver con los datos y dos punteros, uno que va hacia la izquierda y uno que va hacia la derecha. Vamos a ejecutarlo. Ingresa el nuevo nodo del árbol. Supongamos el primer nodo, vamos a hacer un árbol que tiene el 17 como primer nodo. Esperen que voy a anotar, olvidar. Si quiere ingresar otro, le decimos que sí. Queremos ingresar el 5. ¿Sí? Ingresar otro, le decimos que sí. Queremos ingresar, por ejemplo, el 22. Después ingresamos otro, que sea el 25. Después ingresamos el 15. Y después ingresamos al 24. Decimos que no. Y quedó nuestro árbol. ¿Sí? Ahora lo voy a pasar en limpio para que lo podamos ver. Este es el árbol que nosotros insertamos. ¿Sí? Este es el diseño del árbol que hicimos recién. ¿Sí? Entonces ahora, si yo le pido que nos muestre, por ejemplo, en preorden, que es el 4, nos va a mostrar, preorden nos va a mostrar 17, 5, 15, 22, 24 y 25. 22, sí. 25 y 24. ¿Por qué muestra como si los insertó, como si insertó el 24 después? A ver, vamos a mirar con otro, a ver. Ah, no, porque acá está mal el dibujo. 24 es mayor que 22, pero menor que 25, viene hacia acá. Ahí está. ¿Se entiende? Nosotros insertamos el 17, el 5, el 22. Fíjense. 17, 5, 22, 25, 15 y después 24. El 24 vino y preguntó, el 24 es mayor que el 17, mayor que el 22, pero menor que el 25, entró acá. Entonces ahí sí me mostró bien. 17, 5, 15, 22, 25, 24. Si nosotros mostráramos, por ejemplo, ahora la opción in orden, que es la 5, va a mostrar el 5, el 15, el 17, el 22, el 24 y el 25.
Y la última, que es el post-orden, nos tiene que mostrar siempre el último elemento. Entonces nos va a mostrar el 15, el 5, de ahí va a saltar al 24, al 25, al 22 y por último al 17. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos la inserción, vamos a cerrar este. Muestro el dato. Bien. Cuando nosotros hacemos la inserción, del nodo, ¿sí? Esta acción la va a hacer siempre que pueda insertar. Es la última acción que va a hacer. Pero para hacer esa acción, él va a ir recorriendo y fijándose dónde inserta. Entonces, si nosotros queremos insertar, si vamos insertando, supongamos que vamos insertando cuando hay que graficar, porque hay que pedir en los exámenes que grafiquen cómo quedaría el árbol de búsqueda, ¿sí? El primer nodo que insertamos, supongamos, es el 6. Nosotros insertamos el 6. Acá está 6, ¿sí? Nos dice si queremos insertar otro, le decimos que sí. Supongamos que insertamos el 23. Viene, se fija y va hacia aquí, 23. Es más grande, ¿tá? Después le decimos que sí y queremos insertar el 17. El 17 es mayor que el 6, se va hacia su derecha, pero es menor que el 23, se va a su izquierda. Acá inserta el 17. Después queremos insertar, por ejemplo, el 4. El 4 es menor que el 6, se va hacia acá, inserta el 4. Después le decimos que queremos insertar, por ejemplo, el 25, ¿sí? El 25 es mayor que el 6 y es mayor que el 23. Se va hacia acá, inserta el 25. Quiere insertar el 5, ¿sí? Cuando inserta el 5, viene. El 5 es menor que el 6, pero es mayor que el 4. Se va hacia su derecha, inserta el 5. Si queremos insertar, por ejemplo, el 2, insertamos el 2, él vino, evaluó contra el 6, se fue hacia su izquierda, contra el 2 se fue hacia su izquierda, insertó el 2. Ese sería el árbol que nos quedaría armado. ¿Está? Ahora, cuando vayamos a mostrar ese árbol, por ejemplo, in orden, que es el 4, va a mostrar 6, 4, 2, 5, 23, 17 y 25. ¿Sí? Pero el diseño del árbol es este. Siempre tienen que ir comparando contra mi nueva raíz. Esta es la raíz original. Si él tiene que insertar el 1, él va a venir, esta va a ser la raíz. Va a comparar contra él, se va a ir a la izquierda. Esta va a ser la nueva raíz. Va a comparar contra él, se va a ir a la izquierda. Esta va a ser la nueva raíz, compara contra él y ahí coloca el nodo hacia la izquierda. ¿Sí? Después tienen otras opciones, por ejemplo, mostrar raíz, que es el 8. Dice que en la raíz está el 6. Mostrar hijo izquierdo, que es el 9. Me muestra el hijo izquierdo y el derecho, que serían el 4 y el 23. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entendió este método? Sí, Bueno. profe, ¿se entendió? Los primeros ejercicios de la serie son ejercicios muy básicos, fíjense. El objetivo de esta serie, sobre todo, es que ustedes puedan conocer los conceptos de árboles y grafos, porque está separada en dos partes. La primera parte tiene que ver con árboles, la segunda parte tiene que ver con grafos. Que aprendan a implementar estas estructuras. Algunas las vamos a implementar con punteros, las otras las vamos a implementar con arreglos. Y que puedan, sobre todo, trabajar con soluciones recursivas, trabajando con estructuras de datos no lineales. Acá van a reforzar mucho el concepto de recursividad, porque casi todas las funciones, como verán, son de tipo recursivo. Los primeros ejercicios son ejercicios bastante sencillos. En el primer caso les pide que diagrame dos árboles, tal cual como hicimos recién, que yo les mostré el ejemplito, ¿sí? Dibujar el árbol.
practiquen dibujar el árbol, porque en el examen se suele tomar un dibujito, se les suele pedir un dibujo. Si bien no suman mucho puntaje, les puede llegar a salvar ese puntito extra, digamos, ¿sí? Les da para que dibujen un árbol donde dice, arranca con la opción A, tiene el 54, el 72, 25, 10, 15 y 5, ¿sí? El segundo caso tiene algunos valores positivos y otros negativos. O el primero, no queda bien claro si son todos negativos. Pareciera que son negativos, no que están separados. Sería 54 menos 72, menos 25, menos 10, menos 15 y menos 5. El segundo, 70 menos 22, 125 menos 10, menos 150 y 35. Hagan la práctica de tomarse el tiempo de hacer el dibujo. Lo mismo cuando hacen el código y van a probarlo, hagan un dibujo de un árbol y prueben ese diseño para que después, cuando muestren, tengan la garantía de que les está mostrando bien el dato. En el segundo caso les dice, dado el siguiente nodo correspondiente a un árbol de búsqueda binario, que escriban en C la declaración de ese tipo de dato para que sea un árbol balanceado, o sea, que sea un árbol binario de búsqueda. En el tercer caso, lo que les pide es que declaren al tipo T-árbol, tipo parientes, que corresponde a un nodo, y que tenga también sea un árbol de búsqueda. Luego les va a pedir que hagan ejercicios donde tengan que considerar la codificación del método preorden, inorden y postorden para los casos anteriores. Los primeros ejercicios, como verán, son ejercicios muy simples y los pueden hacer sin mayor problema. El eliminar recién aparece bastante más adelante, que es el que vamos a ver en la próxima clase. Así que con lo que vimos hoy, ustedes estarían en condiciones de resolver los primeros ejercicios, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Se entendió más o menos cómo funciona? A pesar de que tuvimos ahí un par de errores con el izquierdo y derecha. La idea es que trabajen, que hagan sus ejercicios. Si tienen alguna duda, nos hacen las consultas a través del aula.